Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa para dar cuenta de las últimas innovaciones en nuestra empresa de transporte público TITSA. Me acompañan en la mesa la consejera de Movilidad, Eulalia García, y también la consejera delegada de TITSA, Victoria Padilla. Hoy tenemos, nos felicitamos porque hemos cruzado un hito que es muy importante, la adquisición de 70 nuevas guaguas completamente renovadas, innovadoras, con etiqueta eco. Por primera vez TITSA va a tener guaguas eléctricas para cubrir las líneas interurbanas y esto significa una inversión muy importante de 2,2 millones de euros. 2,2 millones de euros que se suman al esfuerzo inversor que hicimos cuando llegamos al Cabildo y la apuesta por el transporte público. En total, la mayor inversión en la historia del TITSA, de nuestra empresa pública de guaguas, con un importe total de más de 113 millones de euros. Como cuando llegamos al Cabildo lo teníamos clarísimo, teníamos que apostar por el transporte público y disuadir a la ciudadanía de utilizar el vehículo particular en favor del transporte público. Y por eso se ha hecho este esfuerzo extraordinario. Voy a dar algunos datos que creo que son interesantes y que demuestran que realmente está funcionando desde la gratuidad al refuerzo de las líneas, la incorporación de nuevas guaguas, que las guaguas sean más modernas y que probablemente estamos ante la flota de guaguas más joven, renovada y moderna de toda España. Con la adquisición de estas 70 guaguas estamos hablando de una edad media de flota de en torno a algo más de 3 años. Piensen que el objetivo hace unos años era llegar a una flota media de 7 años. Estamos con esta adquisición de guaguas en 7 años. Otra de las innovaciones, como ven ustedes, pues que por primera vez en la historia en Tenerife van a haber 13 guaguas de doble piso. Estas guaguas de 2 pisos van a recorrer la TF1 y la TF5 y es nuestra gran apuesta por descongestionar estas vías. La apuesta por el transporte público. Por supuesto, también las inversiones en infraestructura, pero la gran apuesta es por el transporte público. Y quiero recordar que cuando llegamos al Cabildo de Tenerife, el número de pasajeros que teníamos en transporte público en guaguas estaba en 47 millones. La previsión de cierre para el 2025 se sitúa en este momento en 86,7 millones. 86,7 millones de pasajeros que han elegido ir en guagua en 2025. 100 vehículos más que se han incorporado a nuestra flota, que es ya una flota de más de 667 vehículos. Y 350 nuevos trabajadores, de los que 300 son conductores. Estas guaguas no se conducen solas, por lo tanto, ha habido una apuesta por el refuerzo total, absoluto, de esta gran revolución verde por la que hemos apostado. Por el transporte público, por la gratuidad, por la incorporación de nuevos trabajadores a nuestra empresa, por la incorporación de una flota con etiqueta eco, que supone menos consumo, menos emisiones, porque por primera vez una parte importante de esas guaguas, 8 guaguas en concreto, van a ser 100% eléctricas en el transporte interurbano. Por lo tanto, es una innovación que no existe en otros lugares. Como les digo, 28,2 millones de euros para la adquisición de estas 70 guaguas que ya a día de hoy han sido compradas y que se van a incorporar a lo largo del año 2026. Como les dije cuando llegué al Cabildo, este Cabildo se preocupa por la movilidad, por una movilidad mucho más sostenible, y la movilidad sostenible pasa, por supuesto, por tener infraestructuras que sean seguras, por infraestructuras que sean las que necesitan nuestro territorio, pero sobre todo necesitaba por una apuesta decidida por el transporte público, por la gran revolución verde que se ha hecho en la isla de Tenerife y que pasa por nuestro transporte público. Fíjense que también el tranvía de Tenerife tenemos cifras récord con 25 millones de pasajeros. Y ha sido gracias a la apuesta también por incrementar el número de
de vehículos y también por una empresa que está sirviendo de una revolución respecto al transporte en el área metropolitana. Le voy a dar paso a la consejera, que va a dar cuenta con mayor detalle de estos avances en materia de sostenibilidad, de apuesta por el transporte público, pero sobre todo, insisto, cuando llegamos al Cabildo no había una determinación en la apuesta por el transporte público, se ponían trabas a la gratuidad. Nosotros hemos apostado por la gratuidad. Fíjense que el Cabildo de Tenerife estamos poniendo una parte muy importante con fondos propios para cubrir esa gratuidad, porque hemos multiplicado el número de pasajeros, hemos casi duplicado el número de pasajeros. Antes atendíamos a 47 millones de usuarios, hoy estamos hablando de 86,7 millones de usuarios. Una parte muy importante de ellos son usuarios que cada día utilizan nuestro transporte público y, por lo tanto, ese usuario que utiliza el bono de transporte para aprovechar la gratuidad. Por lo tanto, tenemos que congratularnos de que efectivamente, cuando llegamos al Cabildo y decidimos apostar por el transporte público, hicimos esa importante compra de 80 millones de euros que estamos viendo pues cada día circular por nuestras vías, esas nuevas guaguas que suponían pues casi 247 guaguas que se incorporaron en aquel momento, y ahora se incorporan 70 más, muy innovadoras, muy novedosas. El detalle de esos vehículos lo va a dar Victoria, y yo le doy paso a la consejera felicitándola por la extraordinaria gestión que se está haciendo en TITSA, el apoyo a nuestros trabajadores y lo que ha supuesto de revolución la apuesta por el transporte público. Y como ya ven, pues en esa simulación, estos vehículos de doble piso que van a ir por nuestras vías, la TF1 y la TF5, que van a suponer una revolución a la hora de descongestionar estas vías. Ya la apuesta por el transporte público está suponiendo un antes y un después en esas rutas de larga distancia en las que apenas hay paradas, pero que suponen una revolución para estas vías que requieren que poder tener esos vehículos que nos van a dar mucha más capacidad para llegar al conjunto de la ciudadanía. Y sin más, le doy paso a la consejera Eulalia García. Buenos días. Obviamente contamos con una gran empresa que es TITSA, con unos magníficos profesionales, y gracias a ellos yo creo que somos bastante referentes, y así nos los dicen, en lo que es en materia de transporte público colectivo. Aquí en la isla de Tenerife somos referentes, incluso para otras islas. Son muchos los que nos ponen de ejemplo. Esta compra de nueva flota evidentemente es un paso más hacia la modernización de nuestros vehículos, pero también atendiendo siempre a poder dar respuesta a esa alta demanda, como decía la presidenta, que prácticamente ha duplicado la demanda de usuarios que había antes de la gratuidad, poder dar respuesta a esa demanda con mayor capacidad y también con mayor frecuencia, porque al final lo que nos interesa también es ser competitivos y tener unos viajes comerciales que supongan una ventaja competitiva frente al vehículo privado. Al final se trata de un poco hacer un uso racional del vehículo privado y, sobre todo, poder dar respuesta a esos trayectos no solo de largo recorrido, sino todas esas necesidades de desplazamiento que tienen los tinerfeños y tinerfeñas, bien para los viajes obligados, como puede ser el trabajo, educación o sanidad, y para todos aquellos que incluso se desplazan por motivos de ocio, como no puede ser de otra manera. No solo invertimos en flota y efectivamente en nueva plantilla para mejorar también no solo la conducción y los servicios, los tiempos de servicio, sino también, como no puede ser de otra manera, nuestros talleres. Todo esto va acompañado también de cuidar nuestras infraestructuras. Estamos haciendo importantes inversiones en nuestras infraestructuras, estaciones y también en las paradas de guagua, porque entendemos que la experiencia en transporte público empieza desde que el usuario llega a la parada de guagua.
Es muy fuerte, como decía la presidenta, la apuesta que estamos haciendo por el transporte público colectivo y desde luego es uno de nuestros objetivos y va a seguir siendo una mejora constante intentando dar respuesta a todas las demandas que tenemos. Gracias, Eulalia. Le doy la palabra para los detalles de los vehículos y lo que significa la incorporación de estas 70 nuevas guaguas a Victoria Padilla, consejera delegada de TITSA. Hola, buenos días. Bueno, poco más que añadir que lo que ha comentado la presidenta y la consejera. Los vehículos, las 70 unidades tienen etiqueta eco, como bien decía la presidenta. Los eléctricos, las 8 unidades eléctricas, 0 emisiones, por supuesto. Equipados todos con puerto USB, con plazas para personal de movilidad reducida. 32 unidades de las 70 con plataforma para personal de movilidad reducida y en los otros 38 con rampa automática, todas adaptadas. Los lotes o los vehículos interurbanos pues tienen maleteros, todos clase tipo 2 y la novedad es los pisos de las guaguas de doble piso, que tendrán más capacidad, sobre todo para las líneas de larga distancia y con pocas paradas. Y poco más que comentar. Los eléctricos serán cargados por la noche y podrán realizar su jornada tanto de mañana como de tarde. Y poco más que añadir. Gracias, Victoria. Pues quedamos a su disposición si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa.